Hola, buenos días. Estamos con la psicóloga Paulina Rodríguez. Ella es directora, psicóloga clínica del Centro Amanecer de Los Ángeles. Vamos a hablar un poco de salud mental en tiempos de cuarentena. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, bien, gracias. Hola a todos. Oye, cuéntame un poco cómo podemos sobrellevar un poco para mejorar un poco este tiempo de cuarentena. Mm. Mira, primero es súper importante que tengamos en cuenta que este evento que estamos viviendo es un evento anormal, no es algo a lo que nosotros estamos preparados o acostumbrados a vivir. Por lo tanto, dentro de este espacio y este tiempo que se dé, la cuarentena o el confinamiento, es esperable que tengamos sintomatologías o actitudes o sensaciones de las cuales no estábamos acostumbrados, que en otra época quizás se hubiesen tomado como algo patológico o algo anormal o preocupante, pero que hoy día en la actualidad es algo esperado. Como por ejemplo que vamos a poder ir viendo dificultades para dormir, dificultades para conciliar el sueño, para regular nuestras emociones y varias sintomatologías que la idea es que hoy día en esta entrevista podamos ir conversando e ir aclarándole a la gente. Pero también tenemos que ir teniendo en cuenta que tenemos que irle dando una mirada un poco más positiva adentro de todo esto negativo que estamos viviendo. Tenemos que irle dando una mirada al confinamiento y a la cuarentena, una mirada desde el autocuidado. Nosotros estamos hoy día tomando esta actitud y tomando esta decisión de quedarnos en casa de una manera voluntaria, entre comillas, y con la finalidad de cuidarnos a nosotros, pero también de cuidar a los que queremos. Y dentro de este autocuidado tenemos que ir realizando otras acciones y otras actividades para poder completar y poder sentirnos mucho mejor. Mira, oye, también puedes contarnos cómo podemos hacer para bajar el miedo a contagiarnos. Por supuesto, el miedo al contagio es un miedo real y es un miedo palpable, ¿no es cierto?, que vamos a ir teniendo, porque no solamente va a ser un miedo a contagiarme yo, sino que también viene este temor arraigado de que yo me contagio, pero también puedo contagiar a un ser querido. Puedo provocar, ¿no es cierto?, entre comillas, que un ser querido se vea afectado por esta situación e incluso pueda fallecer por esto. Entonces, por supuesto que este temor es real. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, por supuesto que tomar todas las medidas y normas sanitarias que se nos recomiendan, como es la distancia social, el uso adecuado de la mascarilla y los guantes, ¿no es cierto?, el lavado de manos y por supuesto que evitar salir, ¿no es cierto?, y tener una rutina como la que teníamos en el pasado. Pero también tenemos que ir evaluando cuánto tiempo dedicamos a pensar en esto. Porque si estamos gran parte de nuestro día dedicado netamente a evitar contagiarme o a darle vuelta a este temor, por supuesto que nuestros síntomas de ansiedad o las dificultades que podamos ir teniendo van a ser más potentes, van a ser más intensas. ¿Qué tenemos que hacer? Dedicar el tiempo que sea necesario para cuidarnos y tomar estas medidas que conversamos y luego también tener otras actividades que nos puedan ir distrayendo y que nos puedan ir protegiendo de no estar constantemente con este pensamiento, ¿no es cierto?, que finalmente nos lleva solamente a potenciar las sensaciones de ansiedad y de temor. Oye, ¿y cómo hacemos para para no vernos tan afectados y caer en un estado de depresión o ansiedad que nos pueda llevar a una patología peor en realidad? Sí, mira, primero que todo, decir acá que las personas que no, cuando no nos vemos afectados, no nos hemos visto como conectados emocionalmente con esta situación, yo creo que, al menos desde la psicología, es mucho más preocupante que alguien que sí esté presentando alguna sintomatología. Porque la persona que no está conectada emocionalmente es una persona que puede ser después como un volcán en erupción, ¿ya? O es una persona también que está desconectada de la realidad. Y eso sí es preocupante. Pero cuando estamos presentando alguna sintomatología, como por ejemplo estar más irritables o en nuestros hijos las pataletas, ¿no es cierto? Quizás tener más o menos apetito, tener dificultades para dormir, no tener ánimo a veces, ¿no es cierto?, de hacer algunas cosas. Primero, tenemos que aceptar que es una condición que nos va a ir sucediendo quizás cada cierto tiempo. Entenderla como parte de la normalidad que estamos viviendo en este momento y también entender que es algo que va a pasar, que es algo pasajero. Es como las emociones hay que entenderlas un poquito como el clima. Hay días que son más soleados y son esos días en donde aprovechamos de salir,
cuando estábamos, ¿no es cierto?, en una época en donde sí se podía salir. Aprovechamos de salir, aprovechamos de preparar incluso la casa para cuando viene la lluvia y viene el invierno. Con las emociones es lo mismo, entender que hay momentos en donde vamos a estar bien y tenemos que aprovecharlos para potenciar y hacer crecer nuestra caja de herramientas. Caja de herramientas me refiero, ¿no es cierto?, a que tengamos, nosotros sabemos que hay cosas que hacemos y que nos hacen sentir bien. Esas cosas hoy día son más necesarias que nunca tenerlas claras y poder tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de realizarlas en nuestro día a día. Esta caja de herramientas nos va a permitir potenciar y estar bien en los momentos en que estamos bien. Y los momentos en que nos sentimos mal o de bajo ánimo, aceptarlos, permitirlos, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar siempre bajo la consigna de ser flexibles con los otros, con los que estamos viviendo, pero también con nosotros. Ser bien compasivos también, porque esto no lo estamos pasando bien, nadie, ¿no es cierto? Entender que estamos todos en esta situación y por supuesto que ser empáticos con los demás y con nosotros mismos, con la sintomatología. Ahora, algo que sí ha pasado mucho, y yo en la consulta lo he visto harto y también en mis redes sociales nos han consultado mucho, es respecto, por ejemplo, a las dificultades para dormir. Hay muchas personas que están teniendo problemas, ya sea en la conciliación, o sea, en el momento de quedarme dormida, o en el momento de mantener mi sueño, o sea, despierto varias veces en la noche. Por supuesto que esto es algo que en situaciones normales, nuevamente repito, es preocupante, pero en situaciones como las que estamos hoy día, incluso puede ser algo esperado, algo normal. ¿Qué tenemos que hacer acá? Nuevamente, lo mismo que con las emociones, aceptar que estoy viviendo esto, no luchar por no tenerlo. Cuando yo lucho por no sentirme ansiosa, es cuando me pongo más ansiosa. Cuando yo lucho por no dormir, es cuando más me agito y menos posibilidades tengo de poder conciliar el sueño. ¿Qué se recomienda en esto? Hacer ejercicios de respiración. Hoy en día en Instagram, en las redes sociales hay un montón de videos, ¿no es cierto? Ejercicios de relajación. El yoga, ¿no es cierto?, también nos ayuda mucho. Pero no estarnos imponiendo hacer cosas. También tomarlo con pausa. Poder ir haciendo dentro de lo que podamos ir viviendo en este día a día, ¿no es cierto? Y que sea siempre desde el objetivo de disfrutar, no de cumplir objetivos, ¿ya? Cuando estamos con dificultades de sueño, acepto que no me puedo quedar dormida, pero también reviso cómo está mi higiene de sueño. Es como cuando yo voy a hacer que un bebé duerma. Yo no lo lanzo, ¿no es cierto? No juego con él y después intento que se quede dormido de manera inmediata. Yo preparo, ¿no es cierto?, el ambiente para que este bebé duerma. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con nosotras. Alejarnos de las pantallas, ¿no es cierto?, al menos 1 o 2 horas antes. Tomarnos un tecito calentito, bajar la intensidad, ¿no es cierto?, y nuestro ritmo, para tratar de conciliar un sueño. Y si no podemos, no importa, realicemos alguna actividad como una lectura, por ejemplo. Ojalá que sea un poco fome, para que así incluso nos pueda dar sueño. Oye, Pauli, cuéntanos algunos tips, porque ahora que estamos en cuarentena y pasamos mucho más tiempo con las parejas en la casa, o sea, yo me he encontrado con amigos que obviamente no trabajan con su pareja, entonces al estar más tiempo con la pareja, obviamente se producen muchos más roces de los roces normales, desde las cosas básicas hasta las cosas más complicadas que empiezan a salir en realidad cuando uno está ¿cómo se llama?, en pareja. Por supuesto. Mira, nosotros cuando nos casamos o decidimos irnos a vivir con nuestra pareja, no vamos con la expectativa de pasar 24/7, ¿no es cierto? Estas 24 horas y 7 días de la semana. Desde ahí ya tenemos una situación que es como considerada, ¿no es cierto?, poco común y a la cual nosotros nuevamente no estábamos preparados. Muchas parejas también ya venían con algunos conflictos o algunas situaciones y la actividad del día a día nos permitía alejarnos o evadir un poco esta situación, lo cual hoy día no se nos permite, ¿no es cierto? Nos vemos, incluso de manera personal y también de pareja, nos vemos como impactados con esta realidad en donde nos tenemos que conectar con nosotros mismos y en donde tenemos que bajar el ritmo de vida. Y eso ya es un cambio enorme que tenemos que hacer. Pero como seres humanos somos súper buenos para adaptarnos y podemos irlo logrando. Ahora, en las relaciones de pareja, tenemos que entender que en la vida de pareja nosotros vamos viviendo en algunos momentos algunas curvas que son en donde hay más intensidad o más ansiedad o situaciones de crisis. Por ejemplo, la llegada de un hijo a nuestra familia es una situación de crisis, si bien es algo muy positivo y bueno, pero también es una situación de crisis porque tenemos que adaptarnos a nuevas circunstancias. Lo mismo que ahora, tenemos que adaptarnos a nuevas circunstancias.
¿qué es lo que se pide? Primero, ser conscientes que estamos en una situación que no es normal y que no es algo que vamos a tener que vivir siempre. No tomar decisiones en estos momentos, porque en estos momentos estamos desbordados emocionalmente, por lo tanto es cuando tomamos a veces malas decisiones. Entender también que tenemos que ser empáticos con el otro también lo está pasando mal, pero principalmente abrir el canal de la comunicación, conversar con el otro, cómo me siento yo y también cómo se siente el otro y qué nos está pasando. La comunicación acá es vital en esta relación de pareja, porque si no nos comunicamos con el otro o no respetamos los espacios del otro, vamos a estar chocando constantemente. Tenemos que entender que en nuestra realidad tenemos casas en donde estamos muy reducidos en espacio, ¿no es cierto? U otros que tenemos espacios que son un poco más amplios, pero que no solamente tenemos la preocupación de sobrevivir, ¿no es cierto?, esta pandemia como pareja, sino que también en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito personal e incluso en nuestra salud. Entonces, son un montón de cosas y de factores que nos están estresando mucho, que estamos temiendo también por nuestra vida y por la vida de los demás. Entonces también tenemos que entender que nuestra pareja está teniendo la misma situación y los mismos conflictos. Por lo tanto, acá la idea y el llamado es que seamos proactivos más que reactivos con nuestras parejas. Oye, sobre eso que mencionabas tú del trabajo, porque obviamente, claro, ahora estamos todos trabajando desde la casa, ustedes, nosotros, en general todo el mundo. Eso igual en general abruma harto a la gente. Entonces, no sé si tienes algunos tips también para el teletrabajo, cómo abordarlo, tratar de, no sé si tomar los mismos horarios que uno tiene en el trabajo, las mismas pausas. Por supuesto, mira, el teletrabajo es algo que ha venido a impactar en nuestra vida y como hemos estado conversando, es algo nuevo que surge, o sea, es algo que ya estaba, pero hoy día surge con mucha más potencia y es como que nos obligamos, entre comillas, a llevarlo a cabo la mayoría. Afortunadamente los que podemos hacer teletrabajo y no tenemos que estar arriesgando nuestra vida, ¿no es cierto?, exponiéndonos en estar en un contexto externo. Pero para los que realizamos teletrabajo, primero entender y no esperar que nuestro ritmo laboral va a ser el mismo que el que llevábamos, ¿ya? No nos podemos exigir lo mismo ni ponernos las mismas metas, porque estamos en un contexto en el cual es como estar en marcha blanca. Cuando un auto, ¿no es cierto?, está en rodaje y está partiendo, no podemos esperar que tenga el mismo rendimiento que un auto que ya lleva un tiempo y que lleva unos kilometrajes. Tenemos que pausarnos un poco y esperar, irnos adaptando y ir viendo cómo va funcionando, con toda la flexibilidad del mundo. También tenemos que ir entendiendo que la rutina y hábitos que podamos ir instaurando en nuestras familias son importantes, porque incluso las mujeres acá nos vemos mucho más impactadas, porque de otra manera somos las que tenemos que estar teletrabajando, cumpliendo con los hijos, con los quehaceres del hogar, muchas veces son encomendados netamente a la mujer, aunque hoy en día en la actualidad no es tan así, pero en la mayoría de los casos sucede, o al menos uno como mujer siente una mayor responsabilidad a veces en esos ámbitos. Tener las rutinas en nuestra familia es importante porque así podemos ir equiparando que cuando hay rutina de estudio también hay rutina de trabajo a la vez, en el escenario ideal, cuando todos tenemos, ¿no es cierto?, el acceso a las redes y a la posibilidad de realizar estas tareas. No exigirnos, como te decía, ¿no es cierto, Rodrigo?, pero también alentarnos a que podamos ir buscando nuevas maneras de poder ejercer nuestro trabajo y de poder disfrutar también de él, pero también poder desarrollar de manera creativa este trabajo y poder encontrar nuevas formas de encontrarnos laboralmente con nuestros compañeros de trabajo, de poder cooperarnos, ¿no es cierto?, en donde uno quizás no pudo realizar alguna tarea o alguna labor, nosotros sí podemos poder realizarla, ¿no es cierto?, y así también sentir el apoyo del otro en un ida y vuelta, ¿no es cierto?, en una retroalimentación constante también de qué es lo que se espera de nosotros en el ámbito laboral. Y ir disminuyendo estos temores que tenemos también de ir perdiendo nuestra fuente laboral, que es un temor también súper real y que ha impactado a todos. Y que este temor, por supuesto que a veces cuando estamos frente al miedo, nos volvemos personas que como que nos paralizamos un poco. Ser más proactivos, ¿no es cierto? Pero también siempre la proactividad, esto de poner o instaurar rutinas en nuestra casa, de ser flexible, siempre es desde la mirada de entender y de comprender que no estamos viviendo una situación normal, que estamos viviendo una situación compleja y que vamos a tener
tanto nosotros como los otros, reacciones que a veces quizás van a ser equivocadas y que tenemos que tener la capacidad de aceptar que nos equivocamos y contribuir, ¿no es cierto?, a una mejoría de la situación. Oye, Pauli, lo otro que también en general me pasa a mí en realidad que estoy haciendo teletrabajo igual, es estar obviamente en el teletrabajo, pero lo otro es el manejo de la información que llega a través de la televisión formal, de las redes sociales y, y cómo también bajar la ansiedad, porque uno de repente se ve que tú estás trabajando y estás metido en el teléfono, veis todas las redes sociales en 5 segundos y después vas de nuevo al teletrabajo y después no pasan ni 5 minutos y uno vuelve al teléfono como si fuese, bueno, la información obviamente corre súper rápido en estos tiempos, pero uno se maneja tan ansiosamente que al final está viendo el teléfono casi, no sé, 7 veces cada 1 minuto a ver si realmente cayó otra información nueva, si explotó el mundo, no sé cómo manejarlo, eso tampoco es súper difícil. Es súper complejo. Y ahí tú, Rodrigo, dices algo que es súper clave, este manejo ansioso. Esto de estar necesitando constantemente estar aquí con el teléfono, ¿no es cierto? Estar con la tele, conectado con las personas, en los grupos de WhatsApp y todo, es una conducta súper ansiosa. Es una conducta en donde sentimos que necesitamos tener toda esta información, ¿no es cierto? Y contener o controlar, ¿no es cierto? Incluso también esta información para poder sentirnos mejor. Pero es súper equivocado, porque de una otra manera no nos hace sentir mejor, nos hace sentir mucho más desbordados. El mantener una cantidad de información exagerada, por supuesto que nos va dañando las sintomatologías que antes habíamos hablado. Hay que entender que es importante mantenernos informados, por supuesto que sí, sin lugar a dudas, pero hay que tener algunos horarios para informarnos, hay que tener también algunas fuentes confiables. No podemos confiar, por ejemplo, cuando nos llegan estos mensajes o estas grabaciones de voz al WhatsApp, ¿no es cierto?, que no hay ninguna fuente detrás, ¿no es cierto?, que es el amigo del tío de alguien que le dijo, ¿no es cierto?, que trabajaba en tal lugar y que le dijo que esto iba a pasar, y se dispersa por todas partes y genera un pánico colectivo. Ya lo vivimos, ¿no es cierto?, cuando en el 2010 vivimos el terremoto. Creo que fue el momento en donde empezamos a aprender y a comprender lo importante que es saber desde dónde viene la información para que evitemos estos pánicos colectivos que te señalaba. O sea, primero, tener regulado la cantidad de información que yo tengo. Por ejemplo, quizás, no sé, sería bueno tener o darme el espacio de ver estas comunicaciones o transmisiones en vivo que hacen, ¿no es cierto?, los medios de comunicación formales, pero ir evitando abrir o ser parte de la información, incluso transmitir la información que no es formal, que no hay una fuente directa, ¿no es cierto?, y confiable detrás, y también conversar la información que tenemos y las dudas que tenemos. Hoy día también nos van a surgir un montón de dudas, y muchas veces por temor a expandir esto o por temor a quedar como una persona que no sabe o que desconoce, nos guardamos esta información y mantenemos esa ansiedad y esa angustia. Abrir esa información con personas confiables, buscar, ¿no es cierto?, las respuestas a nuestras preguntas con estas personas, pero por sobre todo limitar la información a la cual estamos llegando. No podemos estar abriendo 1 millón de ventanas, ¿no es cierto? Es como la analogía con el computador. Si tengo 50 ventanas abiertas, por supuesto que mi computador no va a funcionar de la misma manera que si solamente tengo 1 o 2 ventanas abiertas. Oye, súper buena la analogía del computador. Oye, Pauli, te quiero dar las gracias. Quiero saber si quieres decirle algo más a nuestros televidentes, invitarlos a seguirte en tus redes sociales. Y nada, pues, yo creo que vamos a hacer una bonita alianza igual porque pucha, en este minuto hay un montón de temas. No hablamos de los niños, que podíamos dejarlo para otro día igual. Hablar de los niños, porque también, pues, o sea, las mamás todo el día en la casa con teletrabajo, haciendo las cosas de trabajo, y más encima ahora con los niños estudiando online, que si son chicos, o sea, uff, me imagino cómo debe estar esas pobres mujeres en realidad, eh, vueltas locas en realidad. Totalmente, mira, un tips así muy cortito con el tema de los niños, es importante que podamos entender que ellos también están desde su apreciación o su visión de mundo, están tratando de entender esto con mucho menos recursos que tenemos nosotros los adultos, emocionalmente hablando. Es importante que si vemos que nuestro niño está alterado o está con alguna situación de desregulación emocional,
El contacto físico para los niños es súper potente, un abrazo fuerte, ¿no es cierto? Pero antes de todo, que nosotros como adultos estemos calmados para poder calmar a un niño. No podemos esperar que un niño se calme si nosotros estamos igual o más alterados, ¿ya? Desde ahí también viene la importancia de la salud mental. Por supuesto, Rodrigo, que la invitación a la gente es que nos conozca como Centro Amanecer, tenemos nuestras redes sociales, estamos realizando un montón de actividades para que la gente pueda acercarse a la salud mental y pueda entender que hoy día, tanto como el lavado de manos o el uso de mascarilla, también es igual de importante el cuidado de nuestra salud mental, porque se va a ver afectada y se va a ver impactada no solamente hacia nosotros, sino que también a nuestras relaciones interpersonales, que de otra manera, hoy día espero que con esto del COVID-19 aprendamos que es súper importante. Nuestra familia, nuestros hijos son lo más importante. Por lo tanto, tenemos que relacionarnos bien con ellos. Super, Pablo, muchas gracias.